noches, mi nombre es Oscar Peñalosa, estudiante de Ingeniería de Software y Datos. El día de hoy vamos a realizar el taller práctico número 3, donde nos solicita unos puntos en específico. El primer punto es crear una base de datos con sus tablas. Entonces en este momento pues vamos a crear la base de datos proyectos DB, ese es el nombre que le coloqué. Vamos a generar la base con sus tablas. Nos dice que ya creó todos los espacios. Vamos aquí a actualizar y ya nos aparece acá que ya pues están las diferentes tablas. Vamos a ingresarles datos, ¿sí? Entonces vamos acá pues a tomar el uso de la tabla y vamos a crear pues los diferentes datos. Listo, dice que ya pues nos generó registros en todas las tablas. Entonces si ya verificamos, ya hay datos en docente, ya hay datos en fase, gastos, informático, las tablas ya tienen datos. Entonces vamos a verificar, ya teniendo la tabla de manera correcta, vamos a generar el modelo, ¿sí? Entonces modelos de ingeniería inversa, aquí en base de datos, reversa, ahí lo generamos, ahí él va a tomar las tablas, va a tomar los diferentes modelos. Yo ya lo generé, que demora un poco, pues aquí ya lo tengo. Según lo pide la rúbrica, es idéntico, pues ahí están las relaciones, las diferentes primary key, foreign key y las relaciones entre las diferentes tablas. Ya teniendo esto, pues ya teniendo el diagrama, vamos a verificar y generar un backup de la información. Para esto necesitamos ingresar como administrador cmd y vamos a ejecutar como administrador. Ya ingresando como administrador, vamos a buscar la ruta donde está nuestro MySQL, que ya la tengo acá porque ya lo había terminado, y vamos a ingresar acá. Entonces ingresamos a la ruta, y en la ruta vamos a hacer el siguiente comando. Vamos a hacer el comando administrador, vamos a ingresar tipo root para generar como tal un backup de la información. Y yo ya tengo acá para generar el backup acá. Entonces aquí vamos a generar un backup de la información. Aquí vamos a ingresar como usuario root, ingresamos, nos va a pedir el usuario administrador, enter. Ahí podemos ver pues no arrojo ningún error. ¿Cómo podemos validar esto? Voy a crear una tabla, ¿sí? Voy a crear una tabla de pruebas, ¿sí? Y en esa tabla voy a registrar, que ya la podemos ver, voy a estar aquí creada, ¿sí? Pruebas. Y en esa tabla es que voy a ingresar mi backup. Aquí llegamos nuevamente con usuario administrador, copiamos acá, que nos dice que va a coger ese backup que hicimos y lo va a meter en nuestra base de datos tablas, en nuestra base de datos proyectos prueba, perdón. Ingresamos usuario administrador,
y nos dice que ya no aparece ningún error. Vamos a verificar. Aquí, si ya tomamos esto, verificamos y la tabla docente ya nos tiene datos. Vamos a compararla con la tabla docente inicial y si miramos, ¿sí? Está el registro 10, Elena, y el registro 10 es Elena. Entonces ya encontramos de que pues, ya el backup se hizo de manera correcta. El siguiente paso que nos solicitan es crear usuarios y permisos. Entonces los usuarios los creamos con estos scripts, ¿sí? De crear usuario, grab para darle los permisos y rep para denegar o retirar los permisos. Estas claves las tengo pues de prueba, pero pues las claves deben ser seguras, deben tener números, letras, no deben contener palabras. Yo utilizo para las claves, utilicé este gestor Bitwender, eh, genera como tal claves dependiendo la longitud y cómo las programamos. Es una buena práctica de seguridad para nuestra base de datos, ¿sí? Para que los usuarios no tengan eh, vulnerabilidades por las contraseñas. Entonces también se pueden utilizar estos tipos de gestores. Entonces vamos a seguir con nuestra base, vamos a crear el usuario, dice que ya no lo creó, vamos a darle los permisos, dice que ya los creó también, voy a crear el segundo usuario y vamos a darles los permisos también. Dice como tal que ya le creó los permisos, entonces vamos a hacer una prueba con el usuario de evidencia. Vamos a loguearnos en el CMD con el usuario. Nos pide la contraseña, como dije, pues es una prueba. Listo, nos dice que ya está. Y vamos a hacer una sentencia. Pues vamos a mirar acá, usarla. Mirar si tiene acceso a la base de datos. Como vemos, si tiene acceso a la base de datos porque nos genera una consulta, ¿sí? Vamos a verificar si nos permite actualizar un registro o si nos permite verificar, por ejemplo, actualizar este. Ten en cuenta que siempre le vamos a dar el comando use para que nos tome esa base de datos a la que también tiene permiso. Porque como podemos ver, le hemos eh, como tal permiso a una base de datos en específico. También podemos darle solamente a una base de datos y una tabla, ya que no es necesario que tenga acceso a toda la base de datos. Entonces vamos a mirar a ver si nos permite actualizar este espacio. Dice que no, dice que error de sintaxis. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a mirar entonces un insert. Vamos a insertar que nos inserte un docente. Acá vamos a ver que nos inserte este docente. En el usuario prueba, vamos a mirar. Enter. Dice denegado. ¿Por qué? Porque nuestro usuario tiene negado el permiso para insertar. Si colocamos, digamos, por ejemplo, que nos elimine una tabla, bueno, hay que mirar que siempre debe tomar la base de datos en la que va a generar el proceso. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta eso, que solamente tiene acceso a esa base de datos. Como les indicaba, también se puede restringir. Dice error de sintaxis, bueno, hay que mirar. Si le coloquemos entonces que eh, nos borre, ¿sí? Nos borre esto, mirar que nos borre la tabla, ¿sí? A ver qué nos dice. Que también tiene acceso denegado a docente, no puede generar como tal cambios. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces ya miramos, ¿sí? Los permisos, verificamos y vamos a verificar que el primer usuario nos permita, entonces el segundo usuario nos permita generar modificaciones, porque este segundo usuario sí puede generar modificaciones. Es
puede generar actualización e insertar información, pero no puede borrar. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí vamos a salir de este usuario y vamos a loguearnos con el otro usuario, con el de prueba. De prueba también tiene pues una contraseña débil para pues, hacer la prueba, pero pues lo ideal es que siempre en producción no se genere contraseñas de ese tipo. Pues vamos a decirle que nos ingrese en la base de datos este registro. Dice que fue afectado, ¿sí? Que sí se generó la actualización. Para eso vamos a mirar un docente. Como podemos ver, como veíamos antes acá en docente, solamente eran 10. Y aquí ya podemos ver que son 11. Entonces ya nos está modificando la tabla. Vamos a verificar que le haga un cambio a ese docente. Si miramos acá la dirección, es esta. Entonces vamos a decirle que nos haga una modificación. ¿Listo? Dice error de sintaxis. Entonces vamos a verificar porque dice que no, que ese docente no tiene esa esta. Vamos a mirar nuevamente. Dice docente 11, ID docente. En este caso vamos a verificar qué está pasando. Listo, ya después de validar, mucho validar, nos decía que acá en set no había espacio y faltaban unas comillas. Y ya parece que hizo la modificación de la dirección. Entonces vamos a mirar acá nuevamente la tabla docentes. Y allá nos permite ver que sí se cambió la dirección. Mira, acá la vemos. Y acá vemos una nueva dirección. Entonces vamos a dar cuenta que vamos a mirar con este usuario si nos permite eliminar. Pues es un riesgo alto que un usuario permita eliminar. Dice que no, que tampoco puede eliminar, ¿sí? Eso es lo mejor, que los usuarios tengan el mínimo de permisos necesarios para que evitemos errores en las bases de datos y pérdida de información, ¿sí? Entonces podemos ver que el proceso de generación de usuarios debemos tener muy en cuenta de que los usuarios deben tener unos permisos específicos dependiendo de su perfil. Si es necesario que solamente vea una tabla de la base de datos o que pueda actualizar solamente ciertos campos. ¿Sí? Dentro de la base sí puede actualizar ciertas tablas, perdón. Entonces, me parece muy enriquecedor la práctica, ya que podemos ver que hay errores de sintaxis, que hay que generar también una práctica en el CMD para poder ver la información. Y muchas gracias por su atención.